Hola, hoy vamos a conocer las causas geopolíticas de la guerra de Vietnam. Para determinar las causas es necesario remontarse a la época de la Guerra Fría, que empezó poco después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial en 1945, con el aparecimiento de la denominada Cortina de Hierro en Europa del Este en el 46, y que terminó en 1990 con la caída del Muro de Berlín. La Guerra Fría duró un poco más de 4 décadas, pero una Guerra Fría es algo así como una guerra sin guerra, pues estadounidenses y soviéticos tenían conciencia de que una guerra atómica sería catastrófica para ellos y para todo el mundo. La Guerra Fría se constituyó en una especie de contienda entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Fue el enfrentamiento de la democracia, la libertad, la equidad y el progreso contra el totalitarismo, la falta de libertades y el atraso económico. Entonces, en vez de enfrentarse directamente, estadounidenses y soviéticos se dedicaron a entrenar, financiar, armar, fomentar rebeliones en la órbita del rival, espiar mutuamente y azuzar a cuanto país, partido político, grupo rebelde o incluso banda terrorista fuera capaz de atacar y lastimar los intereses políticos, geopolíticos, económicos o militares del adversario. Las dos superpotencias estaban convencidas que sus modelos políticos, capitalismo y socialismo, podían aplicarse con éxito en cualquier parte del planeta. De esa manera, Estados Unidos y la Unión Soviética colocaron sus miradas, sus recursos económicos y sus tropas en el lado oriental de la península de Indochina para apoyar a Vietnam del Sur, los estadounidenses y otros países aliados para impedir la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista, hecho que posteriormente acaeció en 1976. En el caso de la Unión Soviética y la China, que también se inmiscuyó en este conflicto, expandir el comunismo, combatir al imperialismo yanqui y a los enemigos del socialismo. Aparte de estas consideraciones ideológicas, hubo otras razones de índole geopolítica que desataron la guerra de Vietnam, considerada como uno de los conflictos bélicos más importantes de la segunda mitad del siglo pasado. En primer lugar, Vietnam posee un extenso litoral, cuyas orillas son bañadas por las aguas del Mar del Sur de China, el Golfo de Tonkin y el Golfo de Siam o Tailandia en el sur. Desde el punto de vista económico, el territorio que comprende el sur de Vietnam resulta muy ventajoso para establecer óptimas relaciones comerciales con los países vecinos. Gracias a su vasto litoral y su río Yuan, que desemboca en el Golfo de Tonkin, Vietnam es estratégico para la navegación por el Mar del Sur de China, que facilita el intercambio de mercadería entre varios países como China, Malasia, Singapur, Java, Taiwán, Camboya, Laos, Birmania y Tailandia. El espacio geográfico de Vietnam ofrece importantes beneficios para el desarrollo económico, como su estupendo clima muy favorable para la agricultura y ganadería. Además, posee recursos naturales en abundancia, importantes yacimientos de petróleo en sus costas, minerales de gran valor, una flora y fauna diversa. De todo lo anotado, podemos deducir que Vietnam tiene un apreciable territorio, rico en su naturaleza y en sus recursos, y con enormes ventajas de su ubicación. Fueron razones suficientes para que los soviéticos y los chinos apoyaran con armamento a los comunistas del norte, mientras que los estadounidenses apoyaban con soldados y recursos materiales a los vietnamitas del sur. Estos factores topográficos y geopolíticos, sumados a la Guerra Fría, fueron determinantes para que la guerra de Vietnam haya durado 11 años, desde 1964 hasta 1975. Estados Unidos no logró desterrar al comunismo o influencia socialista de ese país asiático. Tampoco logró controlar el territorio vietnamita y el consiguiente Mar del Sur de China para establecer un gobierno, una economía y relaciones comerciales de tipo capitalista a mediados de la década de 1970. El conflicto bélico se convirtió en una de las grandes derrotas militares de Estados Unidos. Por otro lado, los vietnamitas se reunificaban en una sola y victoriosa nación. La guerra de Vietnam adquirió gran importancia en el ámbito de la geopolítica mundial. Países africanos como Argelia, Guinea-Bissau, Angola y Mozambique
siguieron su ejemplo para liberarse del dominio colonial ejercido por Portugal y Francia. Actualmente, gracias al uso del dólar y su propia moneda, a su geografía, a significativos avances en la educación, excelentes relaciones con China y con su ex enemigo Estados Unidos, a la aplicación de medidas de corte neoliberal o capitalismo comunista, Vietnam ha ido poco a poco logrando cierto crecimiento económico, impulsado por su ingreso a la Organización Mundial del Comercio. En el siglo XXI, ese país asiático se ha enrumbado hacia el camino del progreso, aunque hay que reconocer que todavía subsisten problemas relacionados a la pobreza, que afecta apenas al 15% de sus habitantes. Estas han sido las causas geopolíticas de la guerra de Vietnam. Cuéntame qué otro tema quisieras conocer. Gracias.